Hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo de las 48 leyes del poder. Bueno, el día de hoy vamos a estar leyendo la ley número 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Así que vamos a estar leyendo eso y espero que les guste. Y nada, eso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a leer y después voy a dar un resumen y después voy a dar un análisis, básicamente. Así que nada. Ley número 13. Bueno, criterio. Si necesita recurrir a la ayuda de un aliado, no se moleste en recordarle el apoyo que usted le dio en el pasado o sus buenas acciones. Lo pasado se ignora o se olvida. Si en cambio, al formular su pedido de colaboración, usted muestra elementos que beneficiarán a la otra persona y hace un gran hincapié en ellos, su contrincante responderá con entusiasmo a su solicitud al detectar el beneficio que podría obtener. Ese es el criterio, que el criterio es como un resumen. Y vamos con transgresión de ley. ¿Qué significa transgresión de ley? Por si no saben, es cuando momentos históricos en la que esta ley se presenta de una cierta manera que perjudica a la persona. Por eso se llama transgresión de ley. A principios del siglo XIV, el joven Castruccio Castracani, que era un simple soldado raso, llegó a ser príncipe de la gran ciudad de Lucca, en Italia. Una de sus familias más poderosas de la ciudad, los Poggio, habían contribuido a su meteórico ascenso, obtenido durante las traiciones y los hechos sangrientos. Pero una vez que Castracani estuvo en el poder, los Poggio sintieron que su protegido los había olvidado. La ambición del joven era más grande que la gratitud que pudiera sentir. En 1325, cuando Castruccio luchaba contra Florencia, la principal rival de Luca, los Poggio conspiraron con otras familias nobles de la ciudad para liberarse del ambicioso príncipe. Tras provocar una insurrección, los conspiradores atacaron y asesinaron al gobernador en quien Castruccio había delegado el gobierno de la ciudad durante su ausencia. De inmediato estallaron tumultos y los seguidores de Castruccio y los de Poggio se trabaron en encarnizada lucha. Cuando el enfrentamiento alcanzó su punto máximo, Stefano di Poggio, el miembro mayor de la familia, intervino y logró que ambos bandos depusieran las armas. Stefano, un hombre amante de la paz, no participó en la conspiración y advirtió a su familia que ello solo produciría un inútil baño de sangre. Luego insistió en interceder en nombre de la familia, para persuadir a Castruccio de que escuchara las quejas de los Poggio y satisfaciera sus exigencias. Como era el miembro mayor y más sabio del clan, la familia accedió a confiar en su diplomacia y no en las armas. Cuando las noticias de la rebelión llegaron a oídos de Castruccio, este regresó a toda prisa a Lucca, la ciudad. Sin embargo, cuando arribó a la ciudad, ya los combates habían cesado, gracias a la intervención de Stefano, y se sorprendió al encontrar la ciudad serena y en paz. Stefano di Poggio, seguro de que Castruccio le agradecería el haber sofocado la rebelión, fue a visitar al príncipe. Le explicó de qué manera había logrado pacificar la ciudad y le imploró piedad. Alegó que los rebeldes de su familia eran jóvenes e impetuosos, ansiosos de poder, pero carecentes de experiencia. Recordó a Castruccio la generosidad con los que los Poggio lo habían tratado y le pidió que le perdonara a los Poggio y escuchara sus reclamos. Esto era lo más justo, agregó, ya que su familia había accedido a deponer las armas y en el pasado siempre lo había apoyado. Castruccio escuchó pacientemente. No se le veía ni furioso ni resentido. Por el contrario, aseguró a Stefano de que se haría justicia y le pidió que llevara a toda su familia al palacio para discutir los reclamos y llegar a un acuerdo. Cuando se despidieron, Castruccio dijo que le agradecería a Dios la oportunidad que le había brindado para demostrar su clemencia y su bondad. Aquella noche toda la familia Poggio se presentó en el palacio. Castruccio los hizo arrestar de inmediato
y algunos días después todos ellos fueron ejecutados, incluso Estefano. Wow. Y acá viene la interpretación de Robert Greene. Estefano de Hipogio encarna a todos los que creen que la justicia y nobleza de su causa triunfarán. No, esto venimos hablando de que no hables por tus hechos, sino que hables por el otro. Es cierto que el apelar a la justicia y a la gratitud ha tenido éxito en ocasiones, pero en general resulta fatal, sobre todo cuando se lidia con los castrucios de este mundo. Estefano sabía que el príncipe había ascendido al poder gracias a la traición y a la inescrupulosidad. Después de todo, era un hombre que había asesinado a sangre fría a su mejor amigo. Cuando le recriminaron el haber matado a su viejo amigo, el príncipe replicó que no había ejecutado a su amigo sino a un nuevo enemigo. Un hombre como Castruccio no conoce sino la fuerza y sus propios intereses. Cuando comenzó la rebelión, sofocarla y ponerse a merced del príncipe constituía la jugada más peligrosa del príncipe. Aún después de haber cometido ese error fatal, Estefano de Hipogio tenía todavía algunas opciones. Podría haber ofrecido dinero a Castruccio o haberle hecho promesas para el futuro, o señalado de qué manera los Poggio podrían contribuir a incrementar aún más el poder de Castruccio, a través de su influencia sobre las familias más poderosas de Roma, y el ventajoso matrimonio que podrían arreglar para él. En lugar de apostar a alguna de estas alternativas, Estefano se refirió al pasado y a deudas imposibles de cobrar. Un hombre no solo no está obligado a la gratitud, sino que esta es a menudo una terrible carga, lo que con gusto se liberará en cuanto se le presente la ocasión. Y en este caso, Castruccio tuvo la posibilidad de desecharse de su deuda de gratitud con los Poggio, eliminándolos a todos. Como bien dijo Greene, la gratitud es como un peso para las personas, ¿no? Te hacen un favor y vos estás con el peso de que en algún momento vas a tener que devolver ese favor, ¿viste? Y bueno, a las personas, algunas son honestas y lo devuelven o se sienten agradecidos y no cambian, pero hay algunas personas que van a encontrar el momento oportuno para deshacerse de estos favores sin tener que hacer nada. Entonces, esa fue la transgresión de ley y vamos con la observancia de ley con su debida interpretación. En el año 433 a.C., poco antes de que estallara la guerra del Peloponeso, la isla de Corcira, hoy como Corfú, y la ciudad-estado griega de Corinto, se encontraba al borde de un conflicto armado. Ambas partes enviaron embajadores a Atenas, en un intento de ganar a los atenienses para sus respectivas causas. Era mucho lo que se ponía en juego en esa gestión, dado que aquel que tuviera a Atenas de su parte le aseguraría la victoria, y quien saliera victorioso de aquella guerra no tendría compasión con el enemigo derrotado. El primero en hablar fue el embajador de Corfú, que comenzó por admitir que la isla nunca antes había apoyado a Atenas y que, por el contrario, se había aliado con los enemigos de esa ciudad. Entre Corfú y Atenas no había lazos de amistad o gratitud. El enviado dijo que, de hecho, Corfú solicitaba la ayuda de Atenas solo porque le preocupaba su seguridad. Lo único que tenía para ofrecer era una alianza basada en intereses mutuos. Corfú poseía una flota que solo era superada en magnitud y fuerza por la propia flota ateniense. Una alianza entre ambos estados crearía una fuerza naval formidable, capaz de intimidar al estado rival de Atenas, Esparta. El representante de Corinto pronunció un brillante y apasionado discurso que contrastaba marcadamente con la presentación parca y descolorida del representante de Corfú. Hizo referencia a todo lo que Corinto había hecho por Atenas en el pasado. Se preguntó qué dirían los demás aliados de Atenas si la ciudad llegaba a un acuerdo con quienes antes habían sido sus enemigos, en lugar de aliarse con sus amigos del presente, que habían servido con lealtad a los intereses de la ciudad. Quizás aquellos aliados rompieran sus acuerdos con los atenienses si veían que estos no concedían valor alguno a la lealtad. Hizo referencia a la ley helénica y a la necesidad de devolver a Corinto todos los favores que éste había hecho a Atenas. Cerró su discurso enumerando la cantidad de servicios que Corinto había prestado a Atenas y enfatizando la importancia de demostrar gratitud a los amigos.
Después de este discurso, los atenienses se reunieron a deliberar. En una segunda ronda, una abrumadora mayoría votó por la alianza con Corfú, dejando de lado a Corinto. Qué loco, en serio. ¿Cómo funciona el mundo? Es increíble. Igual esto es 433 a.C., pero las cosas no cambiaron tanto. En estos aspectos, en estos de acá, no cambiaron tanto. Interpretación de Green. La historia recuerda la nobleza de los atenienses, pero en realidad eran fundamentalmente los realistas de la antigua Grecia. Para ellos, toda la retórica y todos los argumentos emocionales del mundo no podían competir con un solo argumento pragmático, sobre todo si prometía incrementar su poder. Lo que el embajador de Corinto no comprendió fue que, al hacer referencia a la pasada generosidad de Corinto con Atenas, no lograría sino irritar a los atenienses, dado que de manera sutil e indirecta les estaba exigiendo sentirse culpables y obligados a la retribución de los favores recibidos. Nada importaba menos que los atenienses que los favores del pasado y los sentimientos de amistad. Además sabían que, aunque los otros aliados de Atenas lo consideraran ingratos por abandonar a Corinto a su suerte, difícilmente romperían sus lazos con Atenas, que en aquel momento era la ciudad más poderosa de Grecia. Los atenienses manejaban su imperio a través de la fuerza, y cualquier aliado que se rebelara era obligado a someterse. Cuando hay que elegir entre un discurso sobre el pasado y un discurso sobre el futuro, la persona pragmática siempre optará por el futuro y olvidará el pasado. Tal como lo comprendió el embajador de Corfú, a una persona pragmática siempre hay que hablarle de modo pragmático. Al final de cuentas, la mayoría de la gente es pragmática, pues muy rara vez actúa en contra de sus propios intereses. Acá hay un breve texto que no es ni imagen ni autoridad y tampoco es invalidación, pero dice algo así como que la norma siempre ha sido que los débiles deben someterse a los fuertes, y además consideramos que somos dignos de nuestro poder. Hasta ahora también ustedes consideraban que lo éramos, pero ahora, después de calcular sus propios intereses, empiezan a hablar en términos de bien y del mal. Consideraciones de esa índole nunca han llevado a la gente a rechazar las oportunidades de engrandecimiento ofrecidas por una fuerza superior. Representante ateniense ante Esparta, citado en la guerra de Peloponeso. Vamos con claves para alcanzar el poder. Todavía falta más de la mitad. Claves para alcanzar el poder. Si usted busca el poder, constantemente se verá en situaciones que le exigirán pedir ayuda a individuos más poderosos. Pedir ayuda es un arte que depende de la habilidad que usted posea para comprender a la persona con la que está tratando de confundir sus propias necesidades con las del otro. A la mayoría de las personas esto les resulta muy difícil, porque se hallan por entero absorbidas por sus propios objetivos y deseos. Parten de la suposición de que la gente a la que le piden un favor tiene un interés altruista en ayudarlos. Hablan como si sus necesidades tuvieran importancia para los demás, mientras que lo más probable es que les resulte indiferente. A veces apelan a temas más generales, como las grandes causas, o a emociones como el amor y la gratitud. Se afanan por presentar un panorama lo más amplio posible, cuando las realidades simples y cotidianas tendrían mucha más fuerza. Lo que en general no se comprende es que hasta la persona más poderosa está encerrada en el círculo de sus propias necesidades. De modo que, si no se apela a sus egocéntricos intereses personales, la otra parte solo considerará que usted está desesperado, o en el mejor de los casos, que le está haciendo perder el tiempo. En el siglo XVI, unos misioneros portugueses intentaron durante años convertir al pueblo de Japón en catolicismo. En la misma época en que Portugal monopolizaba el comercio entre Japón y Europa. Si bien los misioneros alcanzaron un moderado éxito en su gestión, nunca llegaron hasta la élite que gobernaba el país. De hecho, a comienzos del siglo XVII, su acción proselitista había provocado el completo rechazo del emperador japonés Ieyasu, cuando los holandeses comenzaron a llegar en masa al Japón, Ieyasu sintió un profundo alivio. Necesitaban a los europeos por sus conocimientos relativos al uso de armas de fuego y a la navegación, y por fortuna los holandeses no intentaban difundir su religión.
Solo querían hacer negocios. De inmediato, Ieyasu tomó medidas para expulsar a los portugueses. A partir de ese momento trataría solo con los holandeses de mentalidad práctica. Japón y Holanda tenían culturas en extremos diferentes, pero ambos compartían una preocupación universal, el interés propio. Cada persona con la que usted trata en su vida es como si fuese otra cultura, un país desconocido, con un pasado que no tiene nada que ver con el de usted o con el suyo. Sin embargo, estas diferencias se pueden superar apelando al propio interés. No sea sutil ni indirecto. Usted tiene un conocimiento valioso que compartir, o llenará de oro los cofres del otro, o le prolongará la vida y lo hará más feliz. Ese es el idioma que todos hablamos y comprendemos. El paso siguiente de este proceso consiste en comprender la psicología de la otra persona. ¿Es vanidosa? ¿Le preocupa su reputación o su posición social? ¿Tiene enemigos que usted puede contribuir a derrotar? ¿Sus únicas motivaciones son el dinero y el poder? Cuando los mongoles invadieron China en el siglo XII, amenazaron con anular una cultura que había prosperado durante 2000 años. Su líder, Genghis Khan, solo veía en China un país que carecía de ricas pasturas para sus caballos, de modo que decidió destruir todas las ciudades porque será mejor exterminar a los chinos y dejar que crezca el pasto. Quien salvó a China de la destrucción total no fue ni un soldado, ni un general, ni un rey, sino un hombre llamado Yelu Chucai. Como él mismo era un extranjero, Chucai había aprendido a valorar la superioridad de la cultura china. Logró convertirse en un confiable asesor de Genghis Khan y lo persuadió de que podrían obtener riquezas de aquel lugar, pero solo si, en lugar de destruirlo, simplemente cobrara impuestos a todos los habitantes. Khan comprendió la practicidad de la propuesta y siguió el consejo de Chucai. Cuando Khan tomó la ciudad de Kaifeng, al cabo de un largo sitio, decidió masacrar a todos sus habitantes, como lo había hecho en otras ciudades que habían intentado resistirse. Chucai le dijo que los mejores artesanos e ingenieros de China se habían refugiado en Kaifeng y que le valdría más aprovechar sus habilidades. Khan perdonó a la ciudad y sus habitantes. Nunca antes había demostrado Genghis Khan tanta piedad. Pero no fue piedad lo que salvó a Kaifeng. Chucai conocía muy bien a Khan. Era un campesino bárbaro a quien no le importaba la cultura ni ninguna otra cosa que no fuese la guerra y los resultados prácticos. Chucai decidió apelar a la única emoción que le podría conmover a un hombre como aquel, la codicia. El interés propio es la palanca mágica que mueve a la gente. Una vez que usted haya logrado hacerles ver de qué manera podrá satisfacer las necesidades o beneficiar la causa del otro, la resistencia que se oponía a su pedido de ayuda desaparecerá como por arte de magia. A cada paso que dé en su camino hacia la adquisición de poder, usted debe aprender a meterse en la mente del otro, ver sus necesidades y sus intereses, deshacerse de la pantalla de sentimientos propios que le impiden ver la verdad. Una vez que domine ese arte, sus posibilidades no tendrán límites. Tenemos una imagen y una autoridad, como siempre lo tenemos en cada ley y en cada capítulo. Y la imagen dice: un cordón que ata, el cordón de la piedad y de la gratitud. Es endeble y se romperá al primer golpe. No se aferre a él para salvar su vida. El cordón del mutuo interés está tejido para muchas fibras y no se corta tan fácilmente. Le resultará útil durante años. Y ahora vamos con la autoridad que dice: el camino mejor y más corto para hacer fortuna es hacer comprender a los demás con toda claridad que si promueven los intereses de usted, beneficiarán los de ellos. Y ahora tenemos una invalidación, como también en cada ley y cada capítulo, que a veces no está porque hay leyes que no tienen invalidación y hay leyes que la tienen. En este caso la tienen porque se ve bastante largo, así que hay una invalidación y la vamos a leer ahora. Dice: quizás algunas personas consideren desagradable y poco noble que alguien apele a sus intereses propios y prefieran que se les brindara la posibilidad de ejercer la claridad, la piedad y la justicia, que es lo que hace sentirse superiores a usted. Al pedirles ayuda, usted subraya la posición y el poder de ese tipo de individuo.
Son lo bastante fuertes como para no necesitar nada de usted, salvo la oportunidad de sentirse superiores. Ese es el vino que los embriaga. Se mueren por financiar su proyecto y relacionarlo con los poderosos, siempre y cuando, por supuesto, todo se realice en público y por una buena causa. En general, cuanto más público haya, mejor. Por lo tanto, no todos pueden ser abordados con argumentos que apelen a su cínico egoísmo. Hay quienes retroceden ante este tipo de argumentos porque no quieren parecer motivados por cosas de esa índole. Necesitan oportunidades para demostrar en forma pública su buen corazón. No seas tímido, concédales la oportunidad. Al pedirles ayuda no los estafa ni se aprovecha de ellos. En realidad, dar les causará gran placer. Usted deberá aprender a detectar las diferencias entre los poderosos de una y otra clase y a determinar qué es lo que los motiva. Cuando emanan codicia, no apele a la caridad. Cuando quieren parecer nobles y caritativos, no apele a la codicia. Bien, tenemos esta ley número 14, cuando pide ayuda no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Habla básicamente esto que estuvimos hablando. Cuando vos le hablás a una persona, le pedís ayuda y le recalcás que esa persona debería ayudarte porque vos en su momento le hiciste un favor, o lo contrario, que a vos te pidan algo porque ellos te hicieron un favor y quieren que se los devuelvas. La mayoría de las veces no va a funcionar porque a las personas no les gusta eso, porque les parece muy difícil, porque no ganan nada con eso, porque porque no se benefician. Entonces lo que uno hay que hacer es atacar donde están los intereses mutuos. Vos haces esto y vos ganas esto. Vos haces esto por mí, pero también ganas esto. Entonces uno lo que tiene que hacer es estudiar a la persona, digamos, para entrarle por su egocentrismo, por su forma de querer las cosas, por simplemente que él reciba, ¿no? Es eso. Todos queremos dar para recibir, ¿no? La ley es esa. El tema es que a la gente no le gusta dar sin recibir. Entonces ahí está la cuestión. Pero en la invalidación habla de que hay cierto tipo de personas que se pueden ver por ahí, por internet, se pueden ir observando que a las personas les gusta dar y que la gente vean lo nobles que son, nobles entre comillas. Entonces a esta gente le gusta dar, ¿no? Le gusta dar por dar y que la gente vea que están dando. Entonces vos tenés que detectar qué persona es cuál es cuál, ¿no? Porque uno es codicioso y el otro es noble y caritativo, ¿no? Noble y caritativo. Cuando pasa esto en la invalidación es que los dejes que te den, ¿no? Total, ellos quieren. Si vos les hiciste un favor y te lo quieren devolver y quiere que la gente vea que como que está ahí devolviéndotelo, los dejes. Que dice, concédales la oportunidad, al pedirles ayuda no los estafas ni se aprovechas de ellos. En realidad, dar les causa un gran placer y que los vean dando, ¿no? Entre paréntesis, porque bueno, es eso. Pero nada, esa fue mi interpretación, ese fue mi análisis. Si les quedó alguna duda, pueden dejármela en los comentarios. Ese fue la ley número 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Los espero en el siguiente capítulo con la ley número 14, o capaz hago la ley número 1, porque ahora estoy haciendo la ley número 13, porque es lo que estoy leyendo yo. Pero si quieren me pueden pedir desde el principio y podemos leer desde el principio. Yo no tengo ningún tipo de problema. Si tienen alguna duda me lo comentan. Alguna duda del libro, lo que sea, yo lo estoy leyendo. La verdad es bueno, o sea, tiene sus cosas. No sé si hay que aplicarlas todas, pero es bueno. Y para ver, no sé, relatos históricos también está muy bien.
para aprender un poco esto de cómo adaptarse a la sociedad, digamos, al mundo, ¿no? Pero básicamente se trata de eso, de ser, en realidad dice, habla de alcanzar el poder, pero bueno, son cosas que, bueno, uno las va a ir incorporando em, cuando va creciendo, ¿no? Yo las estoy viendo ahora que tengo 17 años y la verdad no sé, me parece bien. Pero nada, está decente, está muy decente el libro, a mí me gusta. Pero nada, eso, si tienen alguna duda, déjenmelo saber. Y nada, déjenle un like y los veo en el próximo capítulo.